Iglesia Esmirna presenta la Academia de Líderes. Nivel 2. Cuida la Iglesia. Con el pastor Floyd Garzón. La Iglesia del Señor es nuestra familia espiritual. Nuestra función como miembros de esta familia es llevar adelante la visión de Dios, expandiendo el reino de Dios con la predicación del Evangelio y contribuir a la edificación de los creyentes. Como hermanos en la fe podemos caer en pleito, contiendas, divisiones y además si descuidamos el cumplimiento de la palabra de Dios que nos indica procurar primero lo que contribuye a la paz y segundo lo que nos edifica mutuamente. En definitiva, tenemos el compromiso de cuidar de la iglesia porque es nuestra familia. Hoy vamos a tratar el tema Cuida la iglesia. La base bíblica que vamos a tomar en cuenta para esta lección se encuentra en Romanos capítulo 14, versículo 19. Leamos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Para cuidar de la iglesia debes, número 1, enfocarte en lo que nos une, no en los que nos separa. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 19, que debemos esforzarnos en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Como creyentes compartimos un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y el mismo amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro. Factores mucho más relevantes que cualquier diferencia que tengamos. En esto debemos enfocarnos, no en nuestras diferencias personales. Hay un propósito mayor que el nuestro, que es el reino de los cielos. Tenemos que apartar esas pequeñas diferencias, esas pequeñeces que no le agradan a Dios para ser verdaderamente el cuerpo de Cristo. También debemos siempre recordar que fue Dios quien nos diseñó con personalidades, temperamentos y gustos diferentes. Dios quiere unidad, no uniformidad. Damos gracias a Dios porque tenemos diferentes formas de pensar, diferentes gustos, diferentes opiniones y a Dios le encanta eso. Pero por causa de la unidad nunca debemos permitir que las diferencias nos dividan. Tenemos que ser un ejército unido. Tenemos que ser un cuerpo que nos ayudemos mutuamente, recordando que estamos trabajando en la obra de Dios. Debemos permanecer concentrados en lo que más importa. Aprender a amarnos como Cristo nos amó y cumplir los 5 propósitos de Dios para cada uno de nosotros y para su iglesia. Aunque no pensemos igual, sí debemos amarnos de la misma manera. Para cuidar de la iglesia, siempre tenemos que tomar en forma presente que todos somos imperfectos. Tener siempre presente que todos somos imperfectos. Una cosa es lo ideal y otra lo real. Lo ideal es lo que queremos, lo real es lo que tenemos. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real destruye la iglesia. Debemos amar a la iglesia con pasión, pese a sus imperfecciones. Somos creyentes no perfectos. ¿Qué es lo ideal? Que no hubieran divisiones, que no tuviéramos
pleitos, contiendas, circunstancias difíciles en nuestras vidas. Pero es lo real y Dios lo permite para perfeccionar nuestro corazón y nuestras vidas. Por supuesto, para que el amor de Dios sea manifiesto, se cometen errores y a través de esos errores existe el perdón y el perdón es una muestra de amor. Recordemos que podemos fallar, defraudar y hasta decepcionar. Las personas se desilusionan con la iglesia por muchas razones entendibles. La lista podría ser bastante larga. Por mencionar algunos: conflictos, heridas, hipocresía, negligencia, mezquindad, legalismo y otros pecados. En lugar de asustarnos y sorprendernos, debemos recordar que la iglesia está formada por pecadores de carne y hueso, incluyéndonos a nosotros mismos. Nos lastimamos unos a otros, a veces en forma intencional y otras veces sin mala intención, porque no somos perfectos. Todos somos imperfectos y necesitamos de la gracia de Dios y de la comunión de la iglesia. Jesús dijo en 1 de Juan 4:7, amaos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Número 3, para poder cuidar de la iglesia, tenemos que animar y no criticar. Lo que más necesitamos es animarnos. Su palabra dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y lo que menos necesitamos es criticarnos. Ver los errores y defectos de las personas que están a nuestro alrededor es de gente común y ordinaria. Ver las cualidades, el potencial de la gente, de los discípulos, de los pastores, de las personas que están a nuestro alrededor, habla de gente de reino. El ánimo levanta, la crítica derriba. Así que cuando estés en tu grupo, en tu discipulado, cuando vengas a la iglesia, tenemos que tener ánimo para animar a los demás y debemos evitar la crítica a toda costa, porque podemos derribar y destruir a nuestro prójimo. El ánimo hace avanzar la iglesia, mientras que la crítica la estanca. Para con nuestros hermanos, no debemos ser jueces, sino abogados defensores. El que nos vive señalando es el diablo. No nos señalemos a nosotros mismos. Como nuestra obligación es contribuir con la paz y la mutua edificación, debemos extirpar de nuestra vida la crítica, que es como un tumor cancerígeno que enferma el cuerpo, que es la iglesia, y puede destruirla. Tu hermano es parte del cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y tenemos que ser células sanas, personas conforme al corazón de Dios. Que nuestros pensamientos estén concentrados en el cielo, para poder disfrutar de una iglesia creciente, una iglesia saludable, una iglesia que esté enrumbada a la visión de Dios. En los grupos debemos animarnos, no criticarnos, ser sinceros y transparentes en nuestro trato con los demás. No puede existir la hipocresía, no puede existir rivalidades en nuestra iglesia, en nuestro grupo, ya que todos somos hijos de Dios. Número 4, para cuidar de la iglesia debemos rotundamente a negarnos a escuchar chismes. Chismear es divulgar una información cuando uno no es parte del problema ni de la solución. Lo que propaga y hace más peligroso al chisme no es repetirlo, sino escucharlo. Es como cuando tú compras algo que ha sido robado. Eres parte del mal y parte de ese robo.
Igual cuando vengan chismes a nuestras vidas, nosotros tenemos que extirparlo y quitarlo. Escuchar los chismes es como aceptar algo robado, te hace partícipe de ese delito. Hay que cortarlo, no escuchándolo, porque tiene el poder de enfermar y destruir la comunión de la iglesia. El chisme pone en mal a nuestros hermanos, pues el comentario nunca es del tamaño de la realidad, sino más grande. A veces repetimos lo que alguien dijo y nosotros no hemos sido testigos presenciales, no hemos visto, no hemos oído y añadimos más. Y por supuesto, en cada líder tiene dos baldes, un balde en cada mano. En uno hay gasolina y en el otro hay agua. Y cuando se emprende algún problema, alguna circunstancia difícil, tenemos dos opciones. O número uno, le echamos gasolina para que eso se prenda, destruya, consuma y divida a la iglesia. O número dos, tomamos el balde de agua y que esa llama sea extinguida, apagada y que podamos continuar en el amor mutuo. Las personas que te cuentan chisme también rumorean acerca de ti. Indudablemente, no se puede confiar en ella. Si presta atención a los chismes, desagradas a Dios, que desprecia la mentira y las malas intenciones. Por supuesto, cuando tú te reúnes con gente que es chismosa, van a hablar de diferentes personas, pero cuando tú te vas de ese círculo, el próximo del cual van a hablar es de tu persona. Por eso tenemos que apartarnos de esa gente y no escuchar lo que ellos dicen. También, como el chisme está presente en la mayoría de los conflictos, la manera más rápida de terminarlos en la iglesia o en un grupo es enfrentar con amor a quienes están difundiendo rumores e insistir en que no lo hagan más. Salomón señaló en Proverbios capítulo 26, versículo 20, sin combustible se apaga el fuego y las tensiones desaparecen en cuanto se acaban los chismes. Tenemos que evitar, extirpar, quitar de nuestra vida el chisme, no involucrándonos con esas personas. Y si nos vemos involucrados o comprometidos, tenemos que enfrentar y frenar esa ola de murmuración y de chisme para sanar nuestra mente y nuestro corazón. Seguimos cuidando de la iglesia. Número 5, resuelve los problemas como Dios dice. Jesús entendía que a causa de nuestras imperfecciones tendríamos conflicto entre nosotros mismos. Por eso nos dejó un proceso de 3 pasos sencillos para resolver los conflictos y problemas que se presentarán. En Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 18, versículo al 17 para resolver los conflictos? Porque indudablemente vamos a tener diferencias, vamos a tener roces, y eso es parte normal de la iglesia. Lo anormal es no resolver el conflicto y no perdonarnos mutuamente. Primero tenemos que enfrentarlo en privado. Debemos resolver los conflictos con quienes lo tenemos, con nadie más. El objetivo es ganar al prójimo, no ganar la discusión. Este paso debe ser dado cuanto
antes. ¿Qué tenemos que hacer? Si yo tuve conflicto con mi esposa, no tengo que ir al líder o al pastor o al vecino a decirle que me hicieron, que me dijeron. No, yo tengo que ir a la persona con que tuve la diferencia a hablar y resolver para ganar no la discusión, sino para ganar a nuestro prójimo. Así que el primer paso es resolver el conflicto en privado. Si no se resuelve el conflicto, ¿qué debemos hacer? El uso de testigos. Si entre los dos no son capaces de resolver las cosas, el paso siguiente es pedir ayuda de 1 o 2 testigos para confirmar el problema e intentar restablecer la relación. Y esto es muy importante. Estuvimos hablando, pero no llegamos a ningún acuerdo. Tenemos que llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia no necesariamente son aquellos que ya tienen 70, 80 años, tienen canas y arruguitas y ya están viejitos. No, los ancianos de la iglesia son líderes que son experimentados, que están obedeciendo a la palabra de Dios, tienen experiencia, tienen carácter, tienen dirección del Espíritu Santo y van a brindar su ayuda para resolver el conflicto con tu prójimo. Y ahí traemos 2 o 3 testigos para que ellos puedan dar su opinión y dar solución al problema. Y el tercer paso es el conocimiento de la iglesia. De no lograrse lo esperado en los 2 primeros pasos, ¿qué debemos hacer? Debemos plantear el problema ante la iglesia. Si la persona todavía se niega a escuchar, debemos tratarla como a un incrédulo. Porque si no es capaz de amar a su prójimo, significa que no ama a Dios. Y si no ama a Dios, es un incrédulo. Si no quiere resolver el conflicto, su palabra es verdad. Si decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro prójimo, realmente es una persona mentirosa que no le agrada a Dios. Número 6, para cuidar de la iglesia. Apoya a tus líderes y pastores. Esto es importantísimo dentro de la iglesia. No hay líderes ni pastores perfectos. Eso tenemos que entenderlo perfectamente, porque Dios usa a gente imperfecta y levanta líderes que son de buen ejemplo, pero pueden cometer errores. Pero Dios le da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad de la iglesia. Dios lo usa para bendición de la grey del Señor. Protegemos la comunión de la iglesia cuando honramos a los que nos sirven por medio del liderazgo. Los pastores, los líderes necesitan nuestras oraciones, estímulos, aprecio y amor. Y cuando se habla de honrar a los pastores y a los líderes, no es idolatrar. Hay que tener diferencia en esto. Se habla de que hay que tener un apoyo sincero. Honrar significa hablar bien. Segundo, demostrarlos con los hechos y también financieramente. Como honramos a nuestros padres, así también tenemos que honrar a nuestros líderes y apoyarlos en todo lo bueno, en todo lo correcto, en todo lo que implique en el avance del reino de los cielos y el crecimiento de la iglesia. Se nos ordena en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan a que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. En Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que tenemos que honrar
a las vidas de nuestros pastores, de nuestros líderes de esta casa. Por un momento, ponte a pensar. Los pastores, los padres espirituales de esta casa van delante del Padre Celestial y empieza a quejarse de la iglesia. Fulanito de tal está criticando, fulanito está haciendo, y se empieza a quejar de la iglesia. Y está en su deber. Ahí sí es donde nosotros podemos quejarnos delante de Dios. Y Dios dice, no están honrando la vida del pastor. Y viene consecuencia. Ahora, por otro lado, podemos pensar cuando un pastor se acerca delante de Dios y les dice, gracias Dios por los asistentes, por las ovejas, por los miembros, por los activos, por los líderes, por los pastores que tú me has dado. Son de apoyo, son de bendición. Predican, hacen grupo, discipula. Señor, bendícelos, tráeles sanidad, tráeles restauración, protégelos, guárdalos. Y Dios abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones. Porque Dios escucha la oración de un líder, de un pastor que es sometido a la palabra de Dios. Debemos cuidar a nuestra iglesia, enfocándote en los que nos une y no en los que nos separa. Número 2, teniendo siempre presente que todos somos imperfectos. Tú has cometido errores, yo también. Hemos cometido errores en algunas ocasiones y a veces bastante, porque somos imperfectos. Tenemos que animarnos y no criticar. Así que bonito es cuando uno saluda y le dice, te ves bien, eres un líder extraordinario, y alejamos la crítica. Niégate rotundamente a escuchar los chismes. Resuelve los problemas como nos dice la Biblia. Si yo tengo un problema con alguien, tengo que ir con ese alguien. Si no se resuelven, llamar a los ancianos. Si no se resuelve con los ancianos, bueno, se puede hacer públicamente en toda la iglesia hasta que llegue al arrepentimiento genuino y puedan reconciliarse. Y por último, apoyar a tus líderes y pastores. Así que estamos orando por ti, por tu vida, y esperamos que tú también estés orando por todo el liderazgo, por todos los obreros que Dios ha levantado, está levantando y va a seguir levantando. Ánimo pronto, que Dios va a hacer grandes cosas. Iglesia Esmirna presentó la Academia de Líderes. Con el pastor Floyd Garzón.